Danilo Medina se la deja caer a Luis Abinader con el tema de los apagones. En una actividad reciente que está Danilo Medina junto a Johnny Pujols, el secretario general del PLD, en Higüey, el expresidente le dejó caer una perla a Luis Abinader de que él había dejado el país sin apagones y que ahora la tanda de apagones tiene su sobra a todo el mundo. Esto en el contexto de que Luis Abinader se dirige a Guyana para dar una conferencia respecto a energía. Qué dilema, qué contradicción. Sin embargo, y aquí es lo interesante de este asunto, es que quien le responde a Danilo Medina, escuchen bien, la crítica a Luis Abinader es Francisco Javier García. Sí, como lo oyen. Y básicamente Francisco le dijo, mira, yo no soy Abel. Yo no me voy a dejar joder. Y paso a explicarle, miren, Danilo en Higüey y Francisco Javier García por la Romana, creo que era que estaba. Cuando Danilo dice de los apagones que dejó el país encendido, ¿verdad? Sin apagones, Francisco Javier inmediatamente entonces da una respuesta a una pregunta muy bucapié que le hicieran varios dirigentes de su partido en esa actividad. Y él dijo, bueno, el PLD no perdió, básicamente el PRM no ganó. Lo que pasó fue que se dividió el partido. Y cuando él habla de que se dividió el Partido de la Liberación Dominicana y que esa es la razón por la cual perdió, le está enrostrando a Danilo y a Leonel que fue por ellos que se perdió. Pero más a Danilo. ¿Y por qué más a Danilo? O porque estas declaraciones de Francisco Javier no son fortuitas. Ustedes recuerdan cuando Danilo dijo que habían personas trabajando en contra del PLD a lo interno de su partido, que los catalogó de ratas. Y luego se entendió cuando a lo que se refería Danilo cuando expulsaron deshonrosamente a Carlos Amarante Baré. Pues miren, esto colinda o coincide, ¿verdad? Demasiado fortuito ese hecho, con declaraciones públicas que diera José Tomás Pérez, ex senador del Distrito Nacional y ex secretario general del PLD, y Carlos Amarante Baré. ¿Qué dijo Carlos Amarante Baré? Secundó las declaraciones de José Tomás en referencia de que hay unos egos internos en el PLD que no le permite, que viven aplastando gente. Y José Tomás dice, bueno, fue un error del PLD dejar ir a Leonel Fernández. Dice José Tomás. José Tomás, quien se dedicó a vivir de su reputación dentro del PLD. Vamos a estar claros. José Tomás en su momento fue un alto activo del PLD, único senador en el momento, uno de los momentos más difíciles electoralmente del PLD, luego secretario general de dicho partido. Sin embargo, dejó su protagonismo político electoral, se dedicó con su estatus como miembro del comité político a ostentar grandes cargos en los gobiernos del PLD y se quedó fuera del país inclusive en el último tramo. Cuando el PLD se dividía, cuando afloraban las diferencias entre Danilo y Leonel, ¿dónde estuvo José Tomás? ¿Por qué no lo dijo en ese momento, 2019 por allá? Para evitar la fragmentación. Porque tenía un decreto. No quería calentarse con Danilo porque se entendía que no importa lo que pasaba, Danilo garantizaba retener el poder, aún sin Leonel Fernández. Luego que se dividen y que el PLD pierde, ¿dónde estuvo José Tomás? Para limar eso, en la alianza esa que mal consumada del PLD y la Fuerza del Pueblo, ¿dónde estuvo José Tomás? Ahora, coincidencialmente, sale públicamente a decir esto que va en contra de los intereses del PLD de Danilo. Vamos a estar claros que eso no es ético, porque usted renuncie y váyase de ahí. ¿Y por qué yo digo a él sí y a otros no? Porque yo se lo perdonara, por ejemplo, a Francisco Domínguez Brito. Porque Francisco ha sido frontal desde antes de que pasara todo esto, de que el PLD tenía que ir en otra dirección. Inclusive le costó mucho políticamente. Pienso que le costó inclusive que le permitieran ser el candidato en el 20. Pero ya eso es otro tema. Pero a José Tomás no.
porque usted se quedó tranquilo mientras todo pasaba, sin actuación. Entonces, Francisco Javier García, ahora, ¿qué es lo que pasa con Francisco Javier García? Él ha estado movilizando el PLD en todo el país en torno a un proyecto presidencial que él quiere encabezar. Y vamos a estar claros, donde llegue Francisco Javier y llegue un secretario general como Johnny Pujols, bueno, llegó Francisco Javier, sin restarle méritos a Johnny. Lo que pasa es que en esa dirigencia cúpula antiquísima que se maneja con hegemonías de poder, esos viejos robles todavía representan un estatus distinto a esta nueva camada. Esta nueva camada erróneamente ha intentado subsumirse y sumarse a esa cúpula ¿verdad? Antiquísima del PLD en lugar de labrar su propio camino. Allá ellos. Entonces, no vengan con el cuento de que, bueno, Johnny, sabiendo eso, está buscando refuerzos y ha convencido a Danilo de que vaya a caminar el país junto a él. No, no, no. Esta es una respuesta a la caminata que está haciendo Francisco Javier, para que Francisco no tenga el control. ¿Por qué? Porque ya Francisco ha demostrado que él sí estaría en una disposición de una alianza real opositora con Leonel, cosa que no le gusta a Danilo. No le gusta, evidentemente, a Danilo eso. Entonces, cuando sale Danilo ahora, ¿qué es lo que siente Francisco Javier García? Bueno, sale Danilo ahora a boicotearme, a movilizar las estructuras. Danilo que no había salido, Danilo que se queda en su oficina, no hace oposición, no camina, no sale. Sale ahora, después que yo estoy movilizando el partido, a robarme el liderazgo. Muy parecido a lo que pasó con Abel. Yo no soy Abel, Danilo. Eso es lo que le dice Francisco Javier con ese mensaje. Yo no soy Abel. Abel, yo no voy a quedar sumiso. Si tú sales a boicotearme, yo te voy a dar tu fuetazo. Y se lo soltó ahora ahí. Miren cómo estando con esa dirigencia le dejó caer y se dejó saber. Miren, estamos en la que estamos y salimos del poder porque Danilo dividió el partido. Si esa división no se da, estuviéramos en el poder todavía. Eso es, lo que, es el mensaje que le está dejando Francisco Javier. Cuando usted ve el PLD, dice, bueno, se está revitalizando, se está movilizando un secretario general joven como Johnny, movilizándose, Francisco Javier temprano movilizándose. Eso motivó a Danilo que saliera. No. Estrategia de poder. Y Francisco Javier, como zorro político, lo ve desde lejos. Y por eso le suelta el ramplimazo. Entonces, esta guerra interna que continúa en el PLD, que aparentemente es perpetua, marca una gran diferencia con el PLD de Leonel. Porque Leonel demostró en el 2019 que estaba dispuesto a partir la baraja y no se le entregaban. Danilo hizo lo propio. Danilo partió y Leonel jaló y terminó dividiendo. ¿Cuál es la gran diferencia entre Leonel y Danilo? Independientemente de que Danilo no pueda ser candidato presidencial, que si Danilo se habilita, otro gallo cantaría. Aquí la gran diferencia que yo veo es que Leonel ha podido mantener unificada a su parte PLDista que se llevó, pero Danilo no ha podido. Danilo, en el PLD con el que se quedó, no ha podido mantener un criterio unificador. ¿Por qué? Porque ha permanecido dentro del PLD ahora el mismo modus operandi que funcionó en el gobierno de Danilo, por lo menos en el último tramo, en los últimos 4 años, en los últimos 2. Y es que un grupito muy cercano al expresidente quiere controlarlo todo, cercenando participación de algunos, que son los disgustados que se van. Miren cómo han salido más miembros del Comité Central y diputados. Y ahora miren cómo Francisco Javier reacciona contundentemente a Danilo, diciendo te voy a poner un stop. Y eso es positivo. Eso es positivo a la larga. En lo inmediato no le conviene al PLD. No le conviene porque lo que vende hacia afuera es que todavía dentro del empequeñecimiento que ha tenido el PLD en los últimos en las últimas contiendas electorales, sigue fragmentándose. Sigue fragmentándose. Pero lo positivo de esto es que Francisco Javier manda el mensaje de que él sí está dispuesto a asumir
no, el liderazgo del PLD y no simplemente una candidatura coyuntural por una conveniencia particular. Está dispuesto a eso, se la está jugando. Lo que no veo es con esto una estrategia. No, sino una simple reacción. Ahora, el hecho de que el presidente Luis Abinader, y esto lo digo para cerrar, porque es importante que hagan la comparación, esté en disposición de ir a hablar de la energía eléctrica, demuestra que el presidente Abinader sí está en disposición de hacer lo que tiene que hacer de acuerdo a las expectativas que está pidiendo la sociedad. No como pose, sino que Luis lee ese formato. Luis, si tiene que quitar, si tiene que cambiar, si tiene que reaccionar, si tiene que decir una cosa a otra mañana, se adapta a lo que está aconteciendo ahora. La estructura antigua del PLD no, sigue con su estrategia, ¿no? De, bueno, esos dirigentes que son fieles, no al partido, sino a mí, a los que controlamos el partido ahora. Esos son los PLDistas que queremos. No queremos a todos los PLDistas, sino a los que son fieles a esta corriente, aunque sean fieles al partido. Y están imponiendo su criterio. Francisco Javier, que ve ese derrotero, ¿no? Que ve esa estrategia otra vez de Danilo y su estructura, ¿no? De salir, bueno, Danilo, no podemos dejar que Francisco asuma el liderazgo del PLD, no. Tiene que salir, asumir su posición para que la gente mire para acá. Entonces ahí salen como equipo, ¿no? Danilo junto con Johnny, secretario general y su estructura, a mover los cimientos PLDistas para que no se aglutinen alrededor de Francisco Javier. Danilo avisorando una posible alianza, un posible juego en favor de Leonel Fernández, todavía ahora, desde el PLD. ¿Inteligente Danilo? Claro que es inteligente Danilo. Y comprensible desde ese punto de vista. Pero ya ustedes ven cómo va la oposición y cómo va el PRM de Luis Abinader. Que Luis Abinader, siendo el presidente de la República, se ha convertido en el nuevo líder del PRM, ya no es Hipólito. Y a Luis, lo único que le falta, y anoten esto, PLDistas, lo único que le falta a Luis Abinader para ponerse por encima de todos los expresidentes y de todos los líderes políticos de los partidos tradicionales, es que dejara su partido en el poder después del 28. Así como el PLD se mantuvo en el poder y Leonel salió y dejó a Danilo, y eso lo consolidó como líder de esta organización, que fíjese cómo se dividió y pudo sacarlo del poder. Danilo, cuando vino su consumación, habría sido dejarlo en el poder, más allá del 20, y no lo logró. Si Luis logra eso, que logró el PLD con Leonel en el 2012, pero la gente entendió que no fue Leonel solo, sino Leonel y Danilo. Si lo hace Luis en el 28 ahora, ya se consuma como líder absoluto del PRM y como uno, si no el político más exitoso de la década, de los últimos 20 años. Para que estemos claros. Y ustedes todavía siguen batallando a lo interno. Entonces yo lo que veo un pleito aquí, una lucha. En lugar de la oposición con el partido de gobierno y el gobierno, todavía el PLD sigue en una lucha con Leonel Fernández. Parece que no entienden cuál es el enemigo político a vencer. Los invito a darle me gusta, a comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente, yo lo comparto.